Habla el jefe de gabinete, se está refiriendo a las nuevas medidas vinculadas con el plan Procrear. La asignación universal por hijo, lo cual implica un incremento de 460 a 644 pesos, para un total de 3.414.759 niños y aproximadamente 1.887.000 familias beneficiadas. También, dentro de lo explicado por la Presidenta de la Nación, se registran aumentos en las asignaciones familiares de trabajadores registrados en 4 tramos, que van desde casi 40% a 20% en el menor tramo, con un récord de 7.907.095 asignaciones familiares, lo cual implica un 60% de niños con cobertura de carácter social. También, y es importante remarcar, porque no se hizo una detallada explicación, hay un aumento en el valor de las asignaciones familiares por hijo con discapacidad, hasta un 40%. Y allí existen 3 grupos. El grupo 1, que hasta ahora percibían 1.500 pesos, pasarán en junio a percibir 2.100 pesos. El grupo 2, de 1.100 pesos, ahora a 1.485 pesos en junio. Y el grupo 3, de 720 a 936 pesos sin tope. Eso es lo que también ayer ha decidido la Presidenta de la Nación. También dentro de las explicaciones me parece muy importante brindar una explicación en el sentido de que de la masa total de recursos del sistema, 60% constituyen aportes y contribuciones y el 40% restante aproximadamente recursos de carácter impositivo. Y lo que es trascendente es que el 77,7% es lo que se abona en materia de jubilaciones y pensiones, lo cual implica que parte del total de cobertura del gasto previsional en materia de jubilaciones y pensiones se cubre con aportes y contribuciones, y una parte sustantiva se hace con recursos desde el punto de vista impositivo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha crecido un 291%, de 98.224 millones de pesos a 383.883 millones de pesos, lo cual implica un crecimiento sustantivo desde el proceso de estatización de la administración de los fondos de pensiones. También el ministro Axel Kicillof ayer remarcó el índice de precio al consumidor en 1,8%, mostrando claramente una dispersión de 1,6 al 2,9% en consultoras privadas, en donde se vuelve a exponer con marcada evidencia respecto a la falta de rigurosidad de estos datos y, naturalmente, a la exposición de una serie que permita verificar de un modo confiable este indicador por parte de consultoras privadas. En ese sentido, creemos que son verdaderamente trascendentes los anuncios de la Presidenta y las acciones en este sentido en materia gubernamental. Ministro Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Preguntarle, ayer la mandataria, la Presidenta, dijo que el aumento para la asignación universal por hijo tenía que ver sobre todo con los impuestos, ganancias e IVA. Teniendo en cuenta estos incrementos, ¿se descarta una modificación en el impuesto a las ganancias o se está evaluando modificarlo definitivamente? Bueno, esa es una pregunta que le hemos respondido en forma reiterada. Por lo tanto, es muy importante verificar el impacto que tienen, por ejemplo, las asignaciones familiares desde el punto de vista de la percepción de ingresos de determinado tipo de segmentos de ingresos por parte de los trabajadores. Creo que lo que dije en varias oportunidades, cuando exista una decisión, la Presidenta comunica. Sí, ministro Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. En algunos sectores de la Unión Industrial se está cuestionando de alguna manera algún articulado de la ley de trabajo registrado. Se dice que afecta a las pymes, que no va a generar empleo, y se dice también de alguna falta de diálogo con respecto al tema. ¿Cuál es la posición del gobierno? Mire, la posición del gobierno es que nosotros hemos tenido múltiples reuniones con la Unión Industrial Argentina y con todos los empresarios, tal es así que en el transcurso del día de hoy, por ejemplo, suscribiremos acuerdos con distintas cadenas de valor y lo venimos haciendo en forma regular con cada una de las cámaras empresarias. El diálogo es interactivo con distintas cámaras, con distintos
representantes del mundo empresarial y lo vamos a seguir haciendo. Y aparte, esta es una ley que ha tenido un consenso pleno en el ámbito del Congreso Nacional, en ambas cámaras, y en ese contexto lo que quiero transmitir es que precisamente propende a modificar ciertas condiciones de acceso, por ejemplo, en materia de actividades estacionales, en materia de corresponsabilidad gremial, que se ha incrementado de un modo sustancial el número de trabajadores rurales que antes, o estacionales que antes no estaban registrados, que hoy son 52.000, 36.000 pertenecen a la industria vitivinícola y se pretende incrementar sustancialmente la suscripción de convenios. Hoy son 12 y se pretende ensanchar desde yerba hasta todo lo que significa la industria vitivinícola, hasta la perspectiva de ensanchar en frutas, peras, manzanas, multiproductos, o sea que en definitiva creo que es una herramienta muy importante. También a las microempresas de 5 trabajadores o de hasta 5 trabajadores, creo que son verdaderamente herramientas que promueven y estimulan el empleo privado formal y esto es lo que pretendemos garantizar a través de esta legislación. Ministro, buen día. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. Quería consultarle sobre una declaración que hizo un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Tesoro, que dijo que si un fallo sale a favor de los fondos buitre, esto podría alterar la previsibilidad con otras reestructuraciones de deuda que hay. Y una segunda pregunta es sobre un despido que ocurrió en una empresa textil de Chubut, Sedamil, que despidieron más de 100 trabajadores. Eso para la ciudad de Trelew es muchos empleados sin trabajo. Y después lo que nos enteramos, el despido de General Motors, ¿no? En el día de ayer, más de 2.000 trabajadores. En ese caso son suspensiones que se enmarcan dentro de la estrategia de negociación que tiene la República Argentina en materia de industria automotriz. En muchos casos, parte de los niveles de afectación tiene que ver con la demanda externa, principalmente con la República Federativa de Brasil, pero también se avanza en los procesos de suscripción de acuerdos que permita integrar la industria automotriz desde el punto de vista de la producción de la cadena con estímulos a la producción de autopartes, agregación de valor y sustentabilidad en la creación de empleos. Por lo tanto, eso se enmarca dentro de un proceso de negociación que lleva adelante el Gobierno Nacional. Respecto al tema textil, la ministra Débora Giorgi está en estos momentos en la provincia de Chubut. Está junto al gobernador de la provincia y también con distintos actores económicos y sociales de la provincia. Por lo tanto, hemos también recibido ciertas observaciones, tanto de legisladores de la provincia de Chubut como el mismo gobernador, como cámaras empresariales. Por lo tanto, la ministra va a trabajar en este tema para verificar una agenda que permita generar condiciones de sustentabilidad en materia laboral. También lo que quiero transmitir es que efectivamente el candidato del Departamento del Tesoro para director ejecutivo por parte de Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional, que es Mark Sobel, ha expresado una posición muy clara desde el punto de vista de que y esto lo puedo leer textualmente, que el fallo de la justicia de su país contra la Argentina y favorable a los fondos buitres podría alterar el orden, entre comillas, y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de deuda. En este sentido, lo que me parece es que respecto a la lectura de la cláusula pari passu, debido a que la ratificación de esta decisión podría alterar el orden, la previsibilidad del proceso de reestructuración de deuda soberana. Creo que eso es una posición muy importante, porque aparte creo que él establece que este es un proceso que lleva largo tiempo y que tiene implicancias globales. Esto es, que no es una cuestión solo de la República Argentina, frente a las preguntas que le formularon en la Cámara de Senadores. En este sentido, él remarcó claramente que es importante para el orden y la previsibilidad del proceso de la deuda soberana, así como para el rol de Nueva York como centro financiero. Por lo tanto, creemos nosotros que procesos de reestructuración voluntaria de deuda deben tener claramente una valoración desde el punto de vista judicial en el respeto a la soberanía de los países y a los procesos de reestructuración. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, ahí estaba la palabra entonces del jefe de gabinete de Jorge Capitanich, desde Casa de Gobierno, en un lugar no tan habitual, en un salón un poco más pequeño, realmente muy bonito. El Salón Eva Perón. El Salón Eva Perón de la Casa Rosada.